Siguiente video vamos a hablar de colisiones. ¿Qué son las colisiones? Son choques entre dos cuerpos, es decir, es la interacción. Entre dos o más cuerpos. Entre dos o más cuerpos que tienen lugar en un intervalo corto de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, esa interacción entre dos o más cuerpos, es decir, por ejemplo, entre dos cuerpos, pues es justamente un choque. Cuando dos cuerpos chocan entre sí hay una interacción en la que está implícita la tercera ley de Newton, porque supongamos cuerpo A y cuerpo B chocan entre los dos, entonces va a ser una fuerza del cuerpo A al B y otra fuerza del cuerpo B al A. Y en un intervalo corto de tiempo, por lo tanto, en ese choque va a haber un impulso debido al choque. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Justamente cómo se comportan estas colisiones. Y bueno, para empezar vamos a tener dos tipos. Las primeras que les vamos a llamar elásticas. Colisiones elásticas. Y la característica es aquí que la energía cinética, recordemos que es la energía del movimiento, y la cantidad de movimiento, que es el momentum, o ímpetu, se conservan. A ver, vamos a hacer un diagrama de lo que pasa en un choque. Nosotros tenemos un cuerpo A y un cuerpo B, ambos de una masa. Este va a ser el cuerpo A con una masa A y este va a ser el cuerpo B con una masa B. ¿Qué va a pasar? Cuando ellos están en movimiento, vamos a suponer que están en una velocidad constante. Es decir, como se dirige de izquierda a derecha al cuerpo A, pues vamos a tener una velocidad positiva, ¿no? Y como el cuerpo izquierdo se mueve de izquierda a derecha, no, perdón, derecha a izquierda, vamos a tener una velocidad negativa, una azulita. Entonces son velocidades contrarias. En un instante del tiempo en que se empieza a medir, ambas van a chocar, es decir, se van a encontrar en un cierto punto donde se van a tocar y obviamente ese choque producirá una fuerza entre ambas, es decir, un empuje. Tanto el cuerpo A va a empujar al cuerpo B como el cuerpo B va a empujar al cuerpo A. Aquí tenemos otra vez el cuerpo A y aquí tenemos el cuerpo B. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí justamente esto sucede en un intervalo corto de tiempo. Justamente el choque. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Vean que va a haber una fuerza que A va a ejercer sobre B y de la misma forma B va a ejercer una fuerza sobre A. Que son de igual magnitud pero diferente sentido por tercera ley de Newton. Y después de ese breve intervalo de tiempo, lo que va a pasar es que se van a separar nuevamente, pero ya se van a mover en dirección contraria al como tenemos hasta arriba, que justamente la dirección en que se está moviendo, pues se iban a encontrar tarde o temprano.
Entonces aquí le vamos a poner velocidad inicial B y le vamos a poner acá arriba también velocidad inicial A. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ahora van a tener una velocidad final A, es decir, distinta a la primera velocidad que conservaban ellos, que traían ellos, y una velocidad final B. Eso es lo que va a pasar en una colisión elástica. Van a venir dos cuerpos, se van a encontrar en un cierto punto, es decir, chocan y después se separan. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Pues bueno, primero, la conservación del momento que ya habíamos definido en el video anterior. ¿Qué vamos a tener? Pues que la masa A por la velocidad inicial A más la masa B por la velocidad inicial B va a ser exactamente igual a la masa A por la velocidad final A más la masa B por la velocidad final B. Y 2, vamos a tener la conservación de la energía cinética, que es la masa A por la velocidad inicial A al cuadrado entre 2 más la masa B, velocidad inicial B, todo esto al cuadrado entre 2 va a ser justamente igual a la masa A por velocidad final A al cuadrado, la velocidad al cuadrado, entre 2 más la masa B por la velocidad final B al cuadrado, entre 2. Esta ecuación de la energía cinética ya la habíamos visto en el video también, dos videos anteriores, justo cuando vimos energía. Pues en una colisión elástica va a haber conservación de energía cinética y conservación del momento. Y bueno, por último tenemos también nuestra energía cinética, nuestra colisión, perdón, inelástica, que es el otro tipo de colisión, la inelástica. Entonces, ¿qué va a pasar en esto? Se conserva aquí el momentum o cantidad de movimiento se conserva, pero la energía cinética no. Además, los cuerpos en la colisión, los cuerpos al momento de la colisión es decir, cuando chocan entre sí, se adhieren. Entre sí. Y se mueven como un solo cuerpo. Ahora, ejemplifiquemos esto justo la colisión. De igual forma, vamos a tener esto de aquí, este dibujo. Van a venir dos cuerpos que se van a acercar entre sí, colisionan en un breve intervalo de tiempo, pero ahora, en vez de que se muevan por separado como en el otro, que teníamos un objeto A se movía a la izquierda y a la derecha, ahora ambos se van a mover en la misma dirección y juntos después de la colisión. Es decir, que aquí vamos a tener el cuerpo A y el cuerpo B. Y vamos a tener una velocidad que van a compartir ambas, que será una velocidad final. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues el momento se va a conservar de la siguiente forma. La masa A por la velocidad inicial A más la masa B por la velocidad inicial B va a ser justamente la masa A más la masa B por la velocidad final,
justamente esa velocidad. Y aquí, por ejemplo, sumamos la masa A y B porque ya se mueven como un objeto en común, como uno solo. Ya no se mueven como masas distintas, como aquí, como cuerpos distintos. Aquí se mueven como un solo cuerpo. Y pues sigue conservándose el momento. Es decir, que aquí la suma de ambos momentums, de ambas cantidades de movimiento antes de la colisión, es justamente igual al momento o cantidad de movimiento que tienen los cuerpos ya una vez juntos después de la colisión inelástica. Bueno, con eso terminamos el tema de colisiones y como extra, lo que vamos a ver es un pequeño proceso que se le llama proceso disipativo, que es justamente la fuerza de fricción. ¿Y qué es la fuerza de fricción? Pues simplemente se va a definir como esto. Mu como una F por mu por N. ¿Quién es N? Pues recordemos que la fricción solamente se da como una fuerza entre superficies. Es decir, aquí tenemos un objeto que supongamos que está sobre una superficie roja, que tiene una cierta fricción. Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza en alguna dirección, una fuerza F, la fuerza resultante, es decir, que no vamos a jalar simplemente con esta fuerza, sino que se va a ver disminuida por una fuerza de fricción. Justamente esta fuerza de fricción va a ser contraria al movimiento. El movimiento va a ser hacia acá. Entonces la fuerza de fricción apunta en el sentido opuesto. ¿Y qué tenemos? Recuerden que con las superficies teníamos aquí el peso y justamente teníamos una fuerza que era opuesta al peso, pero de igual magnitud, y era la fuerza normal. Entonces, justamente la fuerza de fricción es esto, mu, que mu es la constante de fricción, y N es la fuerza normal. La fuerza normal de el objeto, es decir, pues va a ser equivalente a su peso. Entonces es la fuerza de fricción que nosotros vamos a encontrar. Y la mu pues obviamente va a variar de acuerdo al material. Vamos a tener una mu, por ejemplo, para la madera, una para el metal, una para el concreto, y así sucesivamente para cualquier material que se les ocurra.